Invitado Freddy Carrión, defensor del pueblo, gracias por estar hoy con nosotros. Sabemos que pues tiene unos pocos minutos en este momento porque pues también el día de hoy usted estará reuniéndose en la presidencia con las autoridades de Estado. Es importante, hay varios temas que se están manejando desde la Defensoría del Pueblo que tienen que ver sin duda con la misión que tiene la Defensoría del Pueblo, que es trabajar en pos de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas y también de todos los ciudadanos que están residiendo actualmente en el país. Precisamente con eso quisiéramos empezar, el tema de la crisis migratoria que aún pues se siente muy profunda en nuestro país y que implica la llegada de miles de venezolanos al Ecuador. Se ha adoptado la medida de tomar pues una visa humanitaria como el mecanismo para regularizar y ordenar esta migración. ¿Cómo se ve esta medida desde la Defensoría del Pueblo? Bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Sofía, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema de las visas humanitarias que estableció el presidente de la República, el gobierno nacional, para controlar el ingreso masivo de los ciudadanos venezolanos al establecer la visa, creo que era una medida, si no la más idónea, pero indudablemente era la medida más adecuada, más necesaria, dado que como Estado no nos encontramos con una capacidad suficiente para asumir, para acoger tantos migrantes que han venido de la República Bolivariana o de la República Hermana de Venezuela. Creo que ese es uno de los temas más importantes que debemos considerar, porque tome usted en cuenta de que la situación de Venezuela, con 4 millones de desplazados, de hecho es la población con desplazamiento forzado más grande del mundo, y que obviamente países como Ecuador, como Colombia, como Perú, como Chile han sido los receptores o los acogedores de tanta migración, indudable que genera una serie de problemas sobre la prestación de servicios para garantizar los derechos de salud, de educación, de seguridad social, en fin, una serie de derechos que se ven vulnerados con el flujo masivo irregular de los ciudadanos extranjeros. En ese aspecto, pues el gobierno nacional, al exigir la visa humanitaria, ha establecido una serie de controles que es necesaria, como decía en un inicio, a efectos de poder tener un control y sobre todo por la propia capacidad del Estado ecuatoriano, que eso es importante siempre reconocer. Esto unido al tema de la regularización de los ciudadanos que habitan aquí en el país, es una de las noticias importantes que ha emitido este gobierno, sobre todo considerando de que hay una serie de miles de ciudadanos extranjeros que se encuentran sin sus documentos, que se encuentran en una situación irregular, y eso genera una serie de vulneraciones de sus derechos, son objeto de discriminación, de explotación y por ende vulnerando sus derechos fundamentales. Ustedes anteriormente, desde la Defensoría del Pueblo como institución, antes de que usted se posesione, se habían criticado medidas adoptadas por el gobierno como la solicitud del mismo pasaporte y también los antecedentes penales. Ahora, ¿ustedes consideran que esta medida es más ordenada, que no vulnera derechos? Sí, por supuesto, en el anterior decreto ejecutivo que emitió el presidente de la República, más fue un tema de que sobre la base de una situación delictiva, como fue el tema de este asesinato de un ciudadano extranjero frente a una compatriota ecuatoriana, se empezaron a medir una serie de medidas para tratar de controlar el ingreso de los venezolanos a territorio ecuatoriano, que iban desde el punto de vista de la vulneración de un derecho que es el principio de la igualdad. No se podía, sobre la base de un hecho delictivo, empezar a restringir el ingreso de cualquier ciudadano extranjero, porque eso afectaba a un principio fundamental, un derecho humano importantísimo como es el derecho a la igualdad. Sobre la base de eso, la Defensoría del Pueblo había presentado una medida cautelar y luego una acción de protección, una acción de inconstitucionalidad, tratando de que este decreto no se llegue a ejecutar, dado que afectaba, como digo, el tema del principio del derecho a la igualdad. ¿Qué es diferente en esta oportunidad con el tema de la visa humanitaria? En este punto, sobre la base de una necesidad, o más bien sobre la base de una capacidad que tiene el Estado, inclusive la propia Convención Americana de Derechos Humanos garantiza que los Estados, cualquier Estado, tiene la facultad de controlar el ingreso de las personas a su territorio. Y dentro del propio texto convencional de la Convención, que además forma parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos, establece esa capacidad del Estado para poder regular, siempre y cuando el objetivo, la finalidad se justifique. Si vemos que existe alguna vulneración o alguna afectación al orden público, a la seguridad
y sobre todo la vigencia de los derechos humanos, indudable que el Estado tiene esa facultad para exigir este tipo de controles al ingreso de cualquier ciudadano extranjero para el país. De aquí en más, ¿qué va a hacer la Defensoría del Pueblo para vigilar que se cumpla pues con todos los procedimientos y no se vulneren los derechos de los ciudadanos que intenten ingresar al país, ya cumpliendo estos requisitos? Vea, hay dos puntos que para nosotros son de mucha preocupación dentro de este decreto ejecutivo que ha emitido el presidente de la República. Uno de ellos es que se establece que se va a regularizar a aquellas personas que se encuentren o que hayan ingresado de forma regular. Y sabemos que muchas de esas personas ingresaron de forma irregular, porque de acuerdo a la ley de movilidad, con la simple presentación de la cédula uno podía ingresar. Y hay muchos que ingresaron por las trochas y por pasos irregulares, arriesgando su propia vida. Creo que el decreto debe ampliar esa cobertura, por un lado. Y por el otro lado, creo que uno de los temas más importantes que el Gobierno Nacional debe implementar junto con esta medida es la seguridad en la frontera norte. Porque una vez que se inician estos controles o se exigen las visas, se empiezan a activar los pasos irregulares, las mafias delincuenciales, la delincuencia organizada con la trata de personas, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el coyoterismo y adicionalmente una serie de delitos como la prostitución y una serie de situaciones que vulneran los derechos humanos y que creo que el Estado ecuatoriano debe tener mucho cuidado y sobre todo dar la prioridad necesaria porque se van a activar y va a generar mayor inseguridad y violencia en la frontera. Se espera la llegada masiva de ciudadanos venezolanos durante los próximos meses. ¿Va a estar la Defensoría del Pueblo presente en estos puntos en las próximas semanas y meses? Sí, porque tenemos ya la entrada en vigencia ya el día 26 de agosto, sin embargo hay un tiempo que también pues va a ser como de gracia para que puedan ir regularizando los papeles las personas desde Venezuela. Sí, efectivamente, sabemos y conocemos de que se están incrementando el número de personas que están optando por ingresar al país y eso indudablemente que va a generar un problema en la frontera norte, que el país y sobre todo la Defensoría del Pueblo en ese aspecto lo que está haciendo es tomando los controles, porque sabemos que siempre en estas épocas, dado que ya se va a exigir el 26 de agosto el tema de la visa humanitaria, se van a incrementar el número de personas y hay que estar alerta, sobre todo porque hay una serie de personas, por ejemplo los niños que vienen a veces solo o que vienen con ciertos familiares, pero no con sus padres, y ellos son un grupo de atención prioritaria a los cuales se le debe dar siempre la protección de vida para que no se vulneren sus derechos. Esto se va a conversar el día de hoy con la ministra del Interior, María Paula Romo, en la Presidencia de la República, para que también desde el Ministerio del Interior estén presentes y tengan en cuenta todas estas problemáticas que se pueden generar. Bueno, de hecho siempre se ha tratado de mandarle nuestros mensajes y sobre todo nuestros puntos de vista al gobierno. Estamos para colaborar. Este es un problema no solo del gobierno nacional, del Estado ecuatoriano, es un problema internacional, es un problema regional que inclusive la comunidad internacional debe estar más expectante y sobre todo con una intervención más directa porque se está generando una serie de problemas al interior del país que obviamente debemos estar alertas y sobre todo tratando de dar una debida protección a todos los habitantes del país, ecuatorianos y obviamente a los ciudadanos extranjeros. Y en ese punto siempre la colaboración y la colaboración con las autoridades del gobierno nacional estará siempre abierta y obviamente para contribuir y generar este tipo de vulnerabilidad. Que siempre sí es diferente que se adopten políticas de Estado que tengan una visión desde los derechos humanos. Defensor, también la Defensoría del Pueblo está llevando pues el tema de los jubilados, los maestros jubilados que han estado en huelga durante los últimos días por recibir la compensación por la jubilación. Precisamente el día de hoy ustedes pues estarán presentando una acción de protección. ¿Qué pretenden que suceda después de poner esta medida ante la ley? Miren, el tema de las personas o de los maestros y maestras jubiladas ha sido una preocupación de la Defensoría del Pueblo. Hemos venido acompañando en todos los procesos de diálogo con el Gobierno Nacional, con el Ministro de Finanzas, con el Ministro de Trabajo y sobre todo con la Asamblea Nacional, aspectos de solucionar este problema muy acuciante. Tomemos en cuenta que son personas de la tercera edad o adultos mayores que adolecen de una serie de enfermedades catastróficas. De hecho, su salud ya no es la misma, tienen una serie de quebrantos a su salud, que es importante siempre considerar a efectos de poder cumplir con el pago efectivo de las compensaciones jubilares. Tomemos en cuenta que se firmó el 23 y el 28 de mayo un acuerdo entre el Ministro de Finanzas, el Ministro de Trabajo y la Presidencia de la Asamblea como testigo de honor. Y ahí se asumieron una serie de compromisos. Se entendía que esto formaba parte del presupuesto del Estado y que por lo tanto en 2 meses se iba a empezar a cancelar en efectivo
las pensiones jubilares. Lamentablemente no se ha dado esa situación, el problema de los maestros y maestras jubilados tiende a agravarse, ya llevamos cerca de 12, 13 días que están en huelga de hambre, justo el fin de semana uno de ellos ya tuvo una situación, una descompensación en su salud grave. Él tenía un problema renal y todo eso lo único que hace es agravar el problema, que por lo tanto creo que necesitamos de una forma urgente tratar de solucionar este problema. El día viernes intentamos proponer una acción de protección para que sea la función judicial, el juez constitucional, sobre la base de la protección de los derechos humanos, sobre todo de un grupo de atención prioritaria como son los adultos mayores, pueda activar y adoptar mecanismos y acciones o medidas urgentes que nos permitan garantizar el derecho de las personas. Lamentablemente no nos recibieron la acción de protección, no entendemos por qué, porque todos los días son hábiles para temas constitucionales. El día de hoy la estaremos presentando con el único fin de que sea la función judicial, a través de un juez constitucional, el que tome una medida y garantice el pago en dinero en efectivo de los maestros y maestras jubilados. ¿Presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura por la falta de recepción de esta acción de protección el pasado viernes? Haremos conocer a la presidenta del Consejo de la Judicatura porque habíamos pedido al juez constitucional que nos indique cuál es la resolución que prohíbe que un ciudadano presente una acción de protección. Lamentablemente no nos dieron mayor razón, pero efectivamente haremos llegar a la presidenta del Consejo de la Judicatura nuestra preocupación. Estamos hablando de que las acciones de protección todos los días son hábiles y por lo tanto los ciudadanos están en la facultad de presentar, sea el viernes en la noche, sábado o domingo, este tipo de medidas que va en protección de sus derechos fundamentales. ¿Qué esperan que suceda con este recurso legal específicamente? ¿Que inmediatamente se destinen los recursos y se pague en efectivo a los jubilados? Indudable, lo que aspiramos del juez constitucional es que primero obviamente tome conocimiento del asunto, pero sobre todo disponga el pago. Creo que, como digo, estaba presupuestado, no entendemos la razón de por qué, habiendo ya este compromiso en donde el ministro de Finanzas suscribió y se comprometió previo al día del informe de la Nación, se suscribe este compromiso y los jubilados aceptan levantar su medida de hecho con la consiguiente obligación del pago en efectivo y no se llega a dar. No entendemos cuál fue la razón para que no haya realizado este pago, pero indudable, o sea, la disposición del juez o la intervención del juez tiene que ir en ese sentido, de que se les cancele en efectivo a los maestros jubilados. Hay que decir que el gobierno heredó una deuda de 1.200 millones de dólares con los jubilados y se ha cancelado ya al momento cerca de 700 millones de dólares hasta el mes pasado, y pues esta propuesta y este financiamiento de los 350 millones de dólares incluye también y aprobado por la Asamblea que se pueda pagar también con bonos. Algunos han aceptado y el otro no, y quizá en ese tema están en este momento pues esta opción de pagar con bonos, cómo es valorada por la Defensoría del Pueblo. Mire, ahí quedaría a criterio de los jubilados. De hecho, dentro de los acuerdos que se suscribieron el 23 de mayo específicamente, siempre se dejó abierta la opción de los bonos a criterio de los propios jubilados. No se les puede imponer una situación considerando, y efectivamente lo que usted dice es muy cierto, esta no es una deuda del gobierno nacional, esto es una deuda adquirida, es una deuda que viene desde hace algunos años. Estamos hablando que los maestros jubilados están desde el 2008 reclamando sus pensiones, sus compensaciones jubilares. A veces lamentablemente los problemas se suman y en este punto el gobierno nacional tiene que asumir un problema heredado, es cierto, pero indudablemente la solución tiene que partir de un pago en efectivo. Si la propuesta va también con el pago de bonos, queda a criterio de los jubilados. El punto está, y en eso exigimos de parte del gobierno nacional, que no se imponga el pago en compensación, en bonos, porque eso sería prácticamente hipotecar también su futuro, porque tomemos muy en cuenta, los bonos siempre tienen un concepto de inversión, es decir, quien compra bonos es porque obviamente tiene un capital de ahorro y lo quiere destinar para un tema netamente de inversión. Pero acá en el caso de los jubilados, ellos viven el día a día. Una de las propuestas que siempre se podría analizar es que obviamente incluso el BIES pueda comprar esos bonos. El BIES lo compra y les pague en efectivo a los propios jubilados. Es decir, mecanismos pueden haber, pero creo que siempre se debe privilegiar el derecho de los jubilados, la garantía de su vida, de su protección, de su integridad, que en estos momentos se encuentra bastante amenazada. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Freddy Carrión, defensor del pueblo.